Hola amigos, bienvenidos a un video más. Seguimos con el tema de dibujo técnico. En el video anterior yo les había dejado este ejercicio para que ustedes lo resolvieran. Y ahora pues vamos a mirar cómo queda dicha pieza. Aquí tenemos un isométrico con todas sus vistas. Y como siempre les he dicho, siempre que se trata de interpretar un plano, lo que hay que hacer es que hay que relacionar las vistas, ¿cierto? Relacionamos unas vistas con las otras para poder comprender de qué se trata o qué es lo que nos quieren decir en dicho plano, ¿cierto? Inicialmente siempre empezamos por la vista frontal, ¿cierto? Nos muestra que tiene esta figurita como una M, ¿cierto? Aquí tiene una especie de un cuñero y aquí tiene una semi perforación, ¿cierto? Y vemos que tiene esta otra cuña en la parte de atrás, o por lo menos esa es la perspectiva que nos muestra desde esta vista, ¿cierto? Ahora si miramos las vistas laterales, ya podemos ver que toda esta cara de aquí que está inclinada, pues acá la vemos rectangular, no vemos dicha cara inclinada desde esta vista, ¿cierto? Desde esta perspectiva vemos una línea imaginaria aquí que nos hace referencia que si la relacionamos, ¿cierto? En línea recta nos va a dar que es exactamente este vórtice de aquí. Es decir, esto significa que esta línea va hasta el pegue pues de acá de esta parte de acá, que aquí pues lo podemos ver que nos está mostrando que es una platina que se eleva, ¿cierto? Esta cuña de aquí. Vemos esta otra línea imaginaria de abajo que si la relacionamos ya nos muestra que es esta semi perforación y que es pasante, ¿cierto? Vemos acá también otra línea imaginaria que hace referencia a, como lo estamos viendo desde esta perspectiva, desde este lado. Bueno, estamos utilizando la norma ASA. Aquí estamos utilizando la norma ASA. Con esa norma fue que se dibujó esta pieza, ¿cierto? Ya en los próximos videos que subamos de dibujo técnico ya vamos a empezar a ver los planos y les voy a mostrar en el rotulado donde muestran dicha información de qué tipo de proyección es la que se está utilizando, la que se está representando dicha pieza, ¿cierto? Con las diferentes vistas. Entonces aquí nos muestra esta cara de aquí, ¿cierto? Que viene siendo este rectángulo de acá. Y nos muestra esta línea imaginaria que obviamente nos indica que es este vórtice de acá. Si lo relacionamos, nos da, ¿cierto? Si miramos esta vista acá a la lateral izquierda, seguimos viendo otro rectángulo, ¿cierto? Que es la cara de aquí inclinada, que acá no la hemos inclinado, sino que vemos el rectángulo. Vemos nuevamente la línea imaginaria pasante de esta perforación, de esta semi perforación, perdón. Y vemos también las líneas imaginarias, ¿cierto? De este cuñero de aquí. Vemos nuevamente este rectángulo de acá que nos hace referencia a esta cara de aquí. Vemos una línea de continua que nos hace referencia a este vórtice de acá, ¿cierto? Si lo relacionamos, este mismo que nos muestra acá en imaginaria, acá pues nos lo muestra continuo. Y nos muestra esta otra cara de acá que nos indica que esta cara que sube. Entonces ahí más o menos ya vamos teniendo una idea de cómo es la pieza. Ahora si vemos la vista superior, vemos nuevamente estos rectángulos de aquí, ¿cierto? Que si lo relacionamos, este pequeño rectángulo de acá nos hace referencia a esta cara que se inclina, a lo mismo que este lado de acá, este rectángulo aquí nos hace referencia a esta cara que se inclina aquí. Vemos esta otra carita de aquí, que es este rectángulo de acá. Vemos esta otra cara que está inclinada aquí, pero que de acá arriba no la vemos inclinada, sino que vemos un rectángulo y vemos la otra cara que está al lado de esa, que viene siendo esta. Y vemos finalmente la otra carita plana, rectangular, que también la vemos aquí. Y vemos esta cara inclinada acá, que obviamente acá la vemos pues como un rectángulo. Y vemos las imaginarias, ¿cierto? Vemos una imaginaria que si hacemos referencia pues nos están indicando que es esta semi perforación de aquí, porque es la que nos indica que es pasante. Entonces aquí nos sigue mostrando la perforación. Y si la miramos de la vista inferior, pues vemos tres rectángulos que nos hacen referencia a esta cara de aquí, que vendría siendo esta cara acá, que vendría siendo esta otra cara. Y vemos toda la perforación o la semi perforación, si toda esta parte curva, pues acá la vemos como un rectángulo también. Vemos las líneas imaginarias de estos vórtices de acá arriba, ¿cierto?
de la cuña, toda esta parte de acá. Entonces ya interpretando y analizando cada una de las vistas, pues ya podemos comprender cómo es la pieza, ¿cierto? Entonces tenemos una pieza con esta figurita, con una cuña aquí, digámoslo así, con una semi perforación, con caras inclinadas y un cuñero en la parte de atrás, que viene siendo algo así, ¿cierto? Tenemos la vista de las caras, el cuñero y la perforación pasante, y vemos aquí el cuñero de atrás, ¿cierto? Básicamente eso es lo que nos quiere mostrar estas vistas de aquí. Entonces eso es todo, amigos. Ahora, antes de empezar a ver planos, quiero tocar un tema muy importante nuevamente en lo que se trata pues de dibujo técnico, que tiene que ver con el tema de las escalas. Las escalas básicamente digamos que la forma o los tamaños en que representamos una pieza en un plano, ¿cierto? Dado a que muchas veces, la gran mayoría de veces, las piezas suelen ser muy grandes y obviamente no caben dentro del formato de hoja donde se está realizando el plano, entonces se requiere hacerlo a escalas. Entonces, por ejemplo, tengo esta piececita, ¿sí?, dibujada en diferentes dimensiones, pero siempre conservando obviamente sus proporciones en cuanto a medidas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí la tengo X1, X2 y X4. ¿De qué se tratan esas X? Básicamente la escala es que las medidas original se multiplican. Es básicamente eso. Entonces supongamos tenemos este dibujo aquí que digamos que es la medida original de la pieza. Y aquí tenemos una exactamente igual a esta, pero multiplicada por 2. Es decir, que lo que mide aquí, esta distancia aquí acá, se multiplica por 2. Entonces aquí se amplía. Todas sus medidas, todas sus dimensiones se multiplican por 2 y tenemos esta otra, esta misma pieza de aquí, pero ya en una dimensión mucho más grande. Y si seguimos la secuencia, aquí tenemos otra que ya no se multiplica por 2, sino por 4. Y todas estas dimensiones de aquí se multiplican por 4 y se extienden 4 veces en todas sus dimensiones. Y tenemos la misma pieza conservando siempre su misma proporción, ¿cierto?, con respecto a las medidas, pero a una digamos que dimensión mucho más grande, ¿cierto? Entonces básicamente eso se trata la escala en los planos, ¿cierto?, en dibujo técnico. Se representan con dos números. Un número separado por dos puntos. El número de la izquierda es el que indica la medida en el plano. Y el número de la derecha va a indicar la medida real de la pieza. Entonces, basándonos en eso, amigos, existen tres tipos de escalas. La escala natural, que es cuando el dibujo se hace exactamente a la misma medida real de la pieza. Está la escala de reducción, que es la que más se utiliza, que es cuando la pieza se reduce, ¿cierto? Da cuenta que esta la pieza se reduce a esto para poder ubicarse dentro del formato de hoja donde se está realizando el plano. Esa es la que más se utiliza. Y tenemos la escala de ampliación, que es cuando ocurre todo lo contrario, que es cuando la pieza es muy pequeñita y algunas cotas o detalles no se pueden especificar, entonces hay que ampliarlo. Ya pasa todo lo contrario, de cuenta que esta es la pieza real y se amplía de este tamaño para que se puedan apreciar esos detalles que dibujándolo a la escala real pues no se podrían acotar, ¿cierto? Entonces, basándonos en eso, tenemos la escala natural, que la escala natural siempre va a ser 1 igual a 1, ¿cierto? Siempre que vean esta representación de escala es porque es una escala natural. Es decir, que una medida en el plano equivale a una medida en la realidad. Aquí tenemos un ejemplo de otra pieza ya dibujada. Dice que aquí mide 2 centímetros, acá mide 3 centímetros y acá mide 4 centímetros. En el plano fue dibujado así y en la realidad, realmente la pieza mide exactamente esas dimensiones. Tenemos la escala de reducción, que es la que yo les había mencionado, que es la que más se utiliza, en donde tenemos en este caso el número de la derecha
es mayor al de la izquierda, obvio, porque obviamente se está reduciendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una medida en el plano equivale a 2 veces en la realidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos la pieza real, ¿cierto? Mide 4 centímetros por 6 por 8. Esta es la pieza real. Pero se redujo en el plano y quedó de esta dimensión, donde va a tener 2 centímetros de acá. Acá eran 4, acá son 2. Aquí son 3 y acá en la realidad son 6. Y aquí eran 8, acá son 4, ¿cierto? Básicamente siempre es que se va multiplicando, ¿cierto? En este caso pues se reduce a 2 veces la medida real de la pieza. Esta, vuelvo y le digo, es la que más se utiliza. Y ya saben que el número de la derecha siempre va a ser mayor. En esta pues pueden haber escalas, como el ejemplo que le puse acá, pueden haber escalas de 1 a 20. Es decir, que en el plano, una medida en el plano en la realidad equivale a 20 veces. Entonces, básicamente eso es lo que quiere decir. Y finalmente, amigos, tenemos la escala de ampliación, que es todo lo contrario a la otra. En este caso, el número de la de izquierda es mayor que al de la derecha. ¿Qué quiere decir? Que 2 medidas en el plano, ¿cierto?, equivale a 1 en la realidad. Básicamente eso es lo que quiere decir. Y ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, la pieza real tiene 2 centímetros por aquí, 3 por acá y 4 por acá. Y se amplió y quedó, como son 2 veces la medida real, entonces queda de 4, 6 y 8 en el plano. Para poder mostrar detalles que haciéndolo a la escala real pues no se podrían detallar. Básicamente eso es lo que se aplica en este tipo de escalas de ampliación. Entonces amigos, con esto queda claro decir algo, que es que al utilizar las escalas podemos hallar medidas que de pronto en el plano no la acotaron, ¿cierto? Por ejemplo, aquí no acoté esta distancia, ni tampoco acoté esta distancia. Si no la tenemos con el plano, después que se sepa la escala a la que realmente fue dibujado, pues podemos hallar la medida simplemente midiendo, ¿cierto?, con la regla y multiplicándolo por el número de veces que en este caso pues se hizo el plano y se hizo la escala, ¿cierto? Cabe recalcar algo, que por lo general eso se aplica mucho para la escala natural, ¿sí?, que el plano fue hecho tal cual a la medida de la pieza original, y también de cierto modo en la escala de ampliación. La escala de ampliación por lo general no se amplía muchas veces, pero en la escala de reducción sí tiene su detalle, en el cual no es conveniente hacerlo, dado a que como es una reducción, en este caso por ejemplo acá que le puse este ejemplo de 1 a 20, eso significa que aquí si medimos la misma línea, el mismo grosor digamos que del dibujo con que se hizo el plano, en la realidad, al ser muchas veces la reducción, implica varios milímetros reales. Entonces ahí podemos tener un desfase en el cual nos podemos equivocar. Entonces básicamente por esa razón en este tipo de escalas no es conveniente hallar medidas directamente del plano utilizando la escala, por lo que le acabo de decir. Si la reducción se hizo así como lo tengo aquí 1 a 2, pues es factible, se puede hacer, por lo que no se dividió en muchas partes. Pero si se divide ya en muchas partes, como en 20, 30, 40 o 50, pues entonces ya tiene sus repercusiones a la final, porque cuando midamos cualquier pequeño detallito que nos dé en la medición, cuando lo multipliquemos, como son tantas veces, pues obviamente ese desfase se va a multiplicar también, y entonces en la realidad nos va a dar una medida muy desfasada, inclusive varios centímetros de desfase. Entonces por esa razón no se utiliza tanto en las escalas de reducción el plano a escala para hallar medidas, solamente en la escala de ampliación y obviamente en la escala natural, por lo que ya les acabo de explicar. Entonces amigos, esto es todo lo que quería mostrarle el día de hoy. Ya en los próximos videos ya empezaré a mostrarle planos y empezaremos a hacer lo mismo que hicimos acá, ¿sí?, a mirar el plano para llegar a esto, ¿cierto? Esa es la idea de la interpretación de planos, a través de unas vistas mentalmente podernos imaginar la pieza y todos sus detalles, obviamente, para luego empezar a cranear cómo vamos a armar la pieza, cómo se va a cortar,
qué recomendaciones de soldadura hay que tener a la hora del armado. Saben que la soldadura jala mucho y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de armar una pieza, si hay que colocarle refuerzos y en qué parte hay que colocarle refuerzos. Entonces todo eso lo vamos a revisar, lo vamos a ver en los próximos videos. Gracias por llegar hasta aquí y bueno, no se olviden suscribirse si aún no lo han hecho para que me puedan apoyar en mi canal. Hasta un próximo video, amigos.